El periodista alemán Willi Six viajó este domingo desde Caracas a Frankfurt después de pasar 4 meses detenido y lograr la excarcelación con medidas cautelares 2 días antes. La información fue confirmada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, SNTP, y la ONG Espacio Público, quienes ejercieron su defensa. Six fue liberado por las autoridades venezolanas el pasado viernes 15 de marzo bajo medidas cautelares de presentación cada 15 días y prohibición de declarar a medios sobre su caso. Carlos Correa, director de Espacio Público, explicó a la agencia AFP que Six no tenía prohibición de salida del país y ante esta circunstancia consideró conveniente regresar a su país. Él estará más seguro y eso lo es todo, pero se vulnera el derecho a trabajar en Venezuela, aseguró por su parte el SNTP. La diputada opositora Delsa Solórzano también lo habría acompañado para asegurar su integridad, asegura la cuenta de Twitter de su organización política Encuentro Ciudadano. Six fue arrestado el 17 de noviembre de 2018 en el interior del país, por supuestamente fotografiar al presidente en disputa, Nicolás Maduro, muy de cerca. Fue acusado de espionaje, rebelión y violación de zonas de seguridad. Según Espacio Público, al medio centenar de trabajadores de la prensa han sido aprehendidos en 2019. Un caso reciente fue el del periodista venezolano Luis Carlos Díaz, quien después de pasar horas incomunicado y detenido por funcionarios de inteligencia venezolana, fue acusado por supuesto delito de instigación a delinquir. Un periodista polaco, Tomás Surdel, también denunció el viernes haber sido víctima de una fuerte golpiza por parte de policías en Caracas.